Cuando yo abro una imagen en Camera Raw, tengo que tener en cuenta una serie de parámetros. Por un lado, estarían las herramientas que me van a permitir trabajar con ellas, o bien zonalmente o bien en conjunto. Por otro lado, todos los parámetros que yo voy a poder configurar en el procesado de ese RAW, tanto los detalles de enfoque, brillo, saturación y contraste, lo que sería tono, saturación y luminosidad, la división de tonos, la corrección de lente, algún tipo de efecto de viñeteado, etcétera, que le puedo añadir, la calibración de la cámara con la que yo he tomado esa imagen. Todos estos ajustes en un momento dado yo los puedo almacenar para aplicarlos directamente a un conjunto de imágenes que yo tenga. Y luego una serie de instantáneas puntuales que puedo hacer para tener diferentes procesados de la misma imagen. Pero aparte de todo este proceso de revelado, en el cual hay que tener unos conocimientos de fotografía muy importantes para sacarle el máximo partido, está esta opción de aquí abajo que me va a permitir abrir un cuadro de diálogo para trabajar con lo que se denomina el flujo de trabajo RAW. Si yo hago un clic, a partir de aquí yo voy a poder empezar a jugar con diferentes parámetros. Por un lado, tengo el espacio de color con el que quiero abrir esa imagen. En este caso en concreto está el Adobe RGB y yo es el que os recomiendo por defecto que dejéis, ya que, por ejemplo, el sRGB es mucho más reducido en colores que el Adobe RGB. Sin embargo, el Profoto es mucho más amplio que el Adobe RGB, pero hay muchos monitores y hay muchos periféricos que no consiguen reconocer ese perfil, con lo cual, de momento vamos a trabajar con este. Por otro lado, tenemos la profundidad de color por canal. En este caso podemos elegir 8 o 16 bits. Dependiendo de cuál sea el resultado final, podríamos elegir el de 8 bits, sobre todo si es para monitores o pantallas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si vamos a manipular en Photoshop nuestra imagen, el hecho de coger los 8 bits por canal va a hacer que se reduzca ya de entrada la información que tenemos que procesar, con lo cual podemos provocar algunos errores. Si ya tenemos una máquina lo suficientemente potente para que procese rápidamente nuestra imagen, yo os aconsejo trabajar siempre a 16 bits y como último paso, convertir a 8 bits al final del procesado en Photoshop de nuestra imagen. Por otro lado, ya podemos también seleccionar un tamaño de imagen. Ese tamaño es el número de megapíxeles que por defecto da la cámara, en este caso sería de 10 megapíxeles, yo voy a poder reducirlo o ya que estoy trabajando con el Camera Raw, voy a poder ampliarlo. De esta manera, directamente al abrir la imagen, ya estamos generando una pequeña interpolación generada desde el propio archivo RAW, lo que siempre es mucho mejor que hacer la interpolación dentro de Photoshop, ya que en el RAW tiene la información de color directamente tomada desde el natural, no después de haber sido procesada. Por otro lado, ya puedo también cambiar la resolución que quiero de mi imagen si quiero un enfoque para algún tipo de salida, y una vez seleccionado, por supuesto, ya le podríamos dar la calidad. Y por último, esta opción que me parece muy interesante, que es abrir en Photoshop como objeto inteligente. Si yo no activo esta opción, cuando abra mi imagen, voy a decirle aceptar, dejarme que baje un poco el tamaño, vamos a ponerlo en 2,8, aceptar y voy a decirle abrir. A partir de aquí vemos yo tengo la capa fondo, tengo procesada mi imagen y ya no voy a poder volver a acceder al archivo RAW original para ser retocado, con lo cual voy a decirle que no quiero guardar, vamos a volver a abrir el archivo RAW y en este caso en concreto voy a decirle que quiero abrirlo como objeto inteligente. Y voy a decirle abrir como objeto inteligente. Como podemos ver, tengo aquí un pequeño icono que me está mostrando que es un objeto inteligente como tal y si hago doble clic en él, puedo volver a manipular los parámetros de archivo RAW. Siempre es interesante que abramos nuestro RAW como objeto inteligente. De ese modo podremos volver al procesado del mismo. En un momento dado que ese icono no apareciera, dejarme que cancele y cierre el documento, voy a volver a abrirlo y como hemos desactivado, ya no aparece aquí abrir como objeto inteligente. Sin embargo, si yo presiono mayúsculas, vemos cómo
cambia el botón. De esta manera yo podría directamente abrir la imagen como objeto inteligente. Si presiono la tecla Alt, voy a poder restaurar todos los cuadros de diálogo o voy a poder abrir una copia del documento. En este caso, si yo hago un clic sobre abrir, me abre una copia del documento y podría volver a abrir el RAW ya que no está abierto en Photoshop. Otra de las posibilidades que tengo es guardar la imagen en formato DNG o en cualquier otro tipo de formato directamente desde el RAW, sin haber llegado a pasar por Photoshop. De esta manera, yo ya hago el archivo final procesado en el Camera Raw. Si yo ya he acabado de manipular mi imagen, pero no la quiero abrir, tendría que activar Hecho y de esta manera, esa imagen lo que haría sería almacenar los parámetros que yo he manipulado en el RAW, pero sin abrirla en Photoshop.